San Estanislao Kostka en el lecho de muerte. Una escultura barroca del taller de Pierre Legros en el Museo Soumaya. Premisa metodológica. La escultura conservada en el Museo Soumaya de la Ciudad de México que representa a San Estanislao Kostka en el lecho de muerte, atribuida al taller de Pierre Legros, representa un ejemplo significativo de la difusión devocional de iconografías barrocas a través de la producción serial de obras de arte religioso. El análisis de esta versión mexicana requiere una contextualización tanto de la obra original como de las dinámicas productivas de los talleres escultóricos romanos del primer 700, cuando el mecenazgo jesuita promovía activamente el culto de sus propios santos y beatos a través de la difusión capilar de imágenes devocionales. Pierre Legros el joven y el contexto romano. Pierre Legros, nacido en París el 12 de abril de 1666 y muerto en Roma el 3 de mayo de 1719, fue un escultor francés activo casi exclusivamente en la Roma barroca, donde se convirtió, durante casi 2 décadas, en el artista más eminente de la escena escultórica ciudadana. Hijo del escultor homónimo al servicio de Luis XIV, Legros ganó una beca para Roma y llegó allí en 1690, estudiando en la Academia de Francia hasta 1695. Fue entonces cuando la ocasión de participar en la más grande empresa artística de la época lo proyectó al centro de la escena romana, el altar monumental de San Ignacio de Loyola en la iglesia del Jesús, encargado por los jesuitas. Legros se distinguió por una maestría técnica extraordinaria en el trabajo del mármol, capaz de evocar impresiones naturalistas a través de un tratamiento superficial extremadamente refinado. Su habilidad para representar los materiales, más que la piedra misma, lo convirtió en un escultor muy solicitado. Elegido miembro de la Academia de San Lucas en 1700, Legros se convirtió en el escultor predilecto tanto de los jesuitas como de los dominicos, creando obras monumentales que lo colocaron al centro de las más prestigiosas campañas artísticas de su época. El éxito de sus encargos requirió la ampliación del taller con asistentes que encontró en un ala posterior del Palazzo Farnese. Fue precisamente en este periodo, entre 1702 y 1703, que Legros realizó la escultura de San Estanislao Kostka en el lecho de muerte, destinada a convertirse en una de sus obras más celebradas y replicadas. San Estanislao Kostka, Hagiografía y culto jesuita. Stanislaw Kostka nació el 28 de octubre de 1550 en Rostkowo, en el condado de Przasnysz en Polonia, de una familia noble de alto rango. Destinado a un futuro de responsabilidades públicas, en 1564 Stanislao fue enviado, junto con su hermano mayor Paweł, a estudiar al nuevo colegio de los jesuitas en Viena. Durante la estancia vienesa, los dos hermanos se alojaban en la residencia del senador luterano Kimberker, quien prohibía severamente la entrada de sacerdotes católicos a su casa con la Eucaristía. Esta circunstancia se volvió problemática cuando Stanislao enfermó gravemente a mediados de diciembre de 1565. Según las fuentes hagiográficas, durante la enfermedad el joven tuvo una visión de la Virgen María con el niño Jesús, que lo exhortó a entrar en la compañía de Jesús. Curado milagrosamente, Stanislao se dirigió al provincial de los jesuitas en Viena para ser admitido como novicio. Pero aunque reconociendo la vocación del joven, no pudo aceptarlo sin el consentimiento de los padres. Determinado a seguir su vocación religiosa, Stanislao emprendió un viaje extraordinario. La mañana del 10 de agosto de 1567 dejó Viena clandestinamente, abandonando los vestidos nobiliarios para vestir el humilde sayal del peregrino. Esta transformación radical impidió que el hermano Paweł, que lo perseguía furioso, lo reconociera en el camino. Stanislao llegó a Dillingen en Alemania, donde encontró al padre Pedro Canicio, entonces provincial de la Alemania Superior. Canicio lo envió a Roma con una carta de recomendación para el padre general Francisco de Borja. Stanislao llegó a Roma y fue admitido en el noviciado de los jesuitas en San Andrea al Quirinale el 27 de octubre de 1567, el día antes de su 17º cumpleaños. Su noviciado duró menos de un año. A principios de agosto de 1568, Stanislao tuvo el presagio de su propia muerte inminente. Cayó enfermo con fiebre e insistió con el enfermero que moriría al día siguiente, el 15 de agosto, fiesta de la Asunción.
Por la tarde del 14 de agosto las condiciones de Estanislao empeoraron drásticamente. Recibió el viático y rezó junto con los hermanos. Murió durante la noche entre el 14 y el 15 de agosto de 1568, exactamente como había predicho, con solo 18 años y después de apenas 10 meses de noviciado. La muerte prematura de Estanislao, acompañada por las circunstancias extraordinarias de su vocación y por su rigurosa vida ascética, suscitó inmediatamente gran devoción. La canonización tuvo lugar en 1726, pero ya desde finales del 500 el culto de Estanislao Kostka se había difundido capilarmente en la orden jesuita como modelo de vocación juvenil, obediencia perfecta y santidad precoz. La obra original de San Andrea al Quirinale. La escultura original de Pierre Legros que representa a San Estanislao Kostka en el lecho de muerte fue realizada entre 1702 y 1703 para el noviciado de los jesuitas en la iglesia de San Andrea al Quirinale en Roma, precisamente en el lugar donde el santo había vivido y muerto. El edificio, proyectado por Gian Lorenzo Bernini, había sido consagrado en 1568, pocos meses antes de la muerte de Estanislao. En 1702 fueron instaladas las cámaras conmemorativas del santo, y la escultura de Legros se convirtió en el fulcro devocional de este complejo memorial. La obra presenta dimensiones monumentales, aproximadamente 108 por 225 por 167 centímetros, y está realizada con una extraordinaria variedad de mármoles polícromos que crean un efecto de realismo casi desconcertante. Legros utilizó mármol blanco de Carrara para la cabeza, las manos, los pies y los cojines. Una piedra blanca de diferente calidad para la camisa sutil del santo, y piedra negra llamada paragone, un basalto, para el hábito jesuita. Esta técnica policre era particularmente inusual para Legros, cuya práctica habitual consistía en evocar impresiones naturalistas a través de un tratamiento superficial extremadamente refinado de mármol blanco monocromo. La composición original preveía elementos hoy perdidos. La cabeza de Estanislao estaba originalmente enfatizada por una aureola. Sostenía una imagen de la Virgen en la mano izquierda, y un gran crucifijo se extendía desde la mano derecha hasta el pliegue del codo derecho. Con la mirada ya delirante, Estanislao fijaba al Cristo crucificado, estableciendo una conexión iconográfica fundamental entre el joven santo moribundo y la pasión de Cristo. El efecto de realismo es tal que los visitantes que entran en la cámara conmemorativa a menudo refieren un shock inicial, creyendo encontrarse ante una persona real tendida en una cama. En el crepúsculo del ambiente, la escultura asume un aura de presencia física que golpea con temor reverencial incluso a los espectadores más escépticos. Este efecto tableau vivant, en el que la escultura parece animarse ante los ojos del espectador, representa uno de los objetivos primarios del arte barroco. La producción del taller y las versiones replicadas. El éxito devocional y artístico de la escultura de San Andrea al Quirinale fue tal que el taller de Pierre Legros produjo diversas versiones en escala reducida, destinadas a satisfacer la demanda de imágenes del santo por parte de otras instituciones jesuitas y devotos. Estas réplicas, ejecutadas bajo la supervisión del artista pero realizadas materialmente por asistentes del taller, presentan características técnicas diferentes del original polícromo. Las versiones reducidas están generalmente ejecutadas en mármol blanco monocromo, con dimensiones comprendidas entre los 59 y los 100 centímetros de longitud, y frecuentemente montadas sobre elaboradas bases de madera tallada y dorada. La documentación histórico-artística ha identificado diversas de estas réplicas en colecciones museísticas y privadas. Una versión está conservada en el Museum of Antiquities de Basilea, otra en el Museo Nacional del Bargello en Florencia, y una tercera fue vendida por la Casa de Subastas Dorotheum de Viena en 2015. La producción de estas réplicas responde a una lógica precisa del mecenazgo jesuita. Antes de la canonización oficial de Estanislao Kostka en 1726, los jesuitas promovían activamente el culto del beato a través de la difusión capilar de imágenes. Las esculturas del taller de Legros fungían como multiplicadores devocionales, llevando a colegios, noviciados y casas profesas de la Compañía de Jesús en toda Europa la imagen del joven santo moribundo, modelo de vocación religiosa y de santidad juvenil. El ejemplar del Museo Soumaya, análisis y contextualización.
La escultura conservada en el Museo Soumaya de la Ciudad de México pertenece con toda probabilidad a este grupo de obras producidas por el taller de Pierre Legros después de 1703. La atribución indicada como taller de Pierre Legros refleja correctamente la práctica crítica consolidada para estas réplicas, donde la concepción deriva del original del maestro pero la ejecución material es obra de asistentes del taller. Los materiales descritos en la didascalia son coherentes con las otras versiones conocidas: mármol para la figura del santo y base de madera tallada con aplicación de hoja de oro. La base barroca pertenece al mismo contexto devocional y subraya la función litúrgica y contemplativa del objeto. La presencia de esta escultura en el Museo Soumaya plantea interesantes cuestiones sobre la circulación de arte religioso barroco. El museo, fundado por el empresario mexicano Carlos Slim, alberga una de las más importantes colecciones privadas de arte en América Latina, con más de 66.000 obras. La adquisición de la escultura se inserta en esta lógica coleccionística que privilegia la excelencia artística. Es posible que la obra haya llegado a México a través de las redes jesuitas coloniales, dada la fuerte presencia de la Compañía de Jesús en el Virreinato de la Nueva España hasta su expulsión en 1767. Alternativamente, podría haber sido adquirida en el mercado anticuario europeo durante el siglo XX. Iconografía de la Buena Muerte y espiritualidad jesuita. La elección iconográfica del santo moribundo en el lecho corresponde a precisas exigencias de la espiritualidad y de la pedagogía jesuita. La Buena Muerte, la preparación constante al momento del tránsito a través de los ejercicios espirituales, constituía un elemento central de la formación religiosa de la Compañía de Jesús. Estanislao Kostka encarnaba perfectamente este ideal. Jovencísimo, había previsto con precisión el momento de su propia muerte, se había preparado devotamente recibiendo los sacramentos, y había expirado en perfecta serenidad rodeado por los hermanos en oración. La representación escultórica de Legros transforma este momento geográfico en una potentísima imagen devocional que opera simultáneamente en múltiples niveles. A nivel emotivo, el realismo casi desconcertante de la figura suscita en el espectador una identificación inmediata con el joven moribundo, provocando lo que la retórica barroca definía el moveré, la capacidad de la imagen de conmover profundamente al observador. A nivel contemplativo, la obra invita a la meditación sobre la caducidad de la vida terrena y sobre la preparación para la muerte, temas centrales de la predicación contrarreformista. A nivel didáctico, presenta a Estanislao como modelo concreto de santidad juvenil accesible, particularmente eficaz para los jóvenes novicios. La ausencia de signos de sufrimiento físico en el rostro del santo y la serenidad casi estática de su expresión contradicen deliberadamente el realismo del conjunto. No se trata de la representación naturalista de un moribundo, sino de la visualización de una muerte santa, ya transfigurada por la gracia divina. Esta tensión entre realismo de los detalles e idealización del conjunto es típica de la estética barroca, que persigue lo maravilloso cristiano. Técnicas escultóricas y virtuosismo matérico. El análisis técnico de la escultura revela la extraordinaria maestría de Legros en el tratamiento del mármol. El renderizado de los tejidos, con los pliegues suaves del hábito jesuita y de la camisa subyacente, demuestra una perfecta comprensión de las propiedades físicas de los diferentes materiales representados. Los pliegues responden a las leyes de la gravedad y del peso del cuerpo que yace en el lecho. El trabajo de las superficies varía según las exigencias representativas. El mármol del rostro y de las manos está pulido hasta obtener un brillo casi ceroso que evoca la calidad de la piel joven. Por el contrario, los tejidos presentan un trabajo más rugoso que captura la luz de modo diferente, sugiriendo la materialidad de la lana o del algodón. La base de madera tallada y dorada contribuye significativamente al efecto global de la obra. Las decoraciones barrocas con volutas y motivos vegetales crean una transición visual entre el espacio real del ambiente circundante y el espacio sagrado de la representación. El oro sustrae simbólicamente la escena de la dimensión terrena y la coloca en una dimensión trascendente. Fortuna crítica y difusión del modelo iconográfico. La escultura de San Estanislao Kostka en el lecho de muerte se convirtió rápidamente en una de las obras más celebradas de Pierre Legros y en uno de los modelos iconográficos más difundidos para la representación del santo polaco.
La fortuna de la imagen trascendió los confines de la producción escultórica para influir también en la pintura, el grabado y las artes aplicadas. En 1713, Legros propuso insistentemente a los jesuitas transferir su propia escultura de la cámara conmemorativa a la iglesia de San Andrea al Quirinale. Los jesuitas rechazaron la propuesta, argumentando que las capillitas conmemorativas habrían perdido su punto focal devocional. Este episodio testimonia cuánto la obra era considerada central para la devoción jesuita al santo. La persistencia del modelo iconográfico a través de los siglos demuestra la eficacia de la intuición artística de Legros. Aún hoy, en las iglesias e instituciones jesuitas en todo el mundo, las representaciones de San Estanislao Kostka retoman frecuentemente el esquema compositivo ideado por el escultor francés. Santa Teresa de Lisieux y la devoción a San Estanislao Kostka. Un episodio significativo en la historia de la devoción a San Estanislao Kostka está representado por el interés de Santa Teresa de Lisieux, 1873 a 1897, por el santo polaco. Teresa escribió una representación pía dedicada a San Estanislao Kostka, a petición de su hermana Paulina. Teresa se identificaba profundamente con Estanislao, considerando como el deber morir joven sin haber cumplido nada, con las manos vacías. El interés teresiano por San Estanislao evidencia como el modelo del santo joven muerto precozmente, fijado en la imagen escultórica de Legros, continuaba ejerciendo una potente atracción espiritual incluso más allá de los confines de la orden jesuita y a distancia de casi 2 siglos de la creación de la obra. La difusión capilar de las imágenes del santo había creado una iconografía reconocible e inmediatamente identificable que facilitaba la devoción y la meditación.